A iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado La gracia justa. Eh, Se dice que el problema más grande en el mundo no es que haya poca democracia o que haya demasiada pobreza o pocos medicamentos contra muchas de las enfermedades que estamos viviendo. Incluso actualmente en la condición que estamos pasando por la pandemia, pues el problema más grande no sería el hecho de que no haya de alguna manera todavía una eficaz vacuna o medicamentos específicos contra el virus. Realmente lo que preocupa increíblemente, el hecho que verdaderamente es el problema que se ha considerado el más grande a nivel mundial, es que más de 2/3 de la población mundial viven fuera de la protección de la ley. Y esto pues obviamente trae consecuencias muy fuertes, porque de alguna manera vemos cómo la injusticia o la falta de justicia pues tiene un terrible efecto en muchos de los pobres del mundo, en muchos países aún que están sumidos en la pobreza. El tema de la injusticia es algo catastrófico, mis amados. Y curiosamente, la justicia y la gracia, pues nosotros nos hemos dado cuenta que recorre prácticamente toda la Biblia. A través de la palabra de Dios podemos leer constantemente que nuestro Dios Todopoderoso se refiere mucho a la justicia y a la gracia. Y obviamente ustedes y yo no podemos entender completamente la gracia de Dios sin entender propiamente la justicia. Entonces, una definición que tenemos habitualmente acerca de la palabra gracia es que es un favor o un amor inmerecido. Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo hace disponible la gracia para ti y para mí, para todos nosotros, mis amados. Vamos a leer del libro de los Proverbios, que es un libro de sabiduría práctica. Es un libro que nosotros debemos de no solamente leer, sino poner en práctica todo lo que leemos, para que de esa manera crezcamos espiritualmente pues más rápido, ¿verdad? Entonces vamos a leer del Proverbios número 17, del versículo 15 al 24. Y aquí vamos a ver cómo Dios nos enseña acerca de lo vital que, que es, o lo importante que es la justicia, la vital importancia de la justicia. Pues vamos a leer la palabra de Dios. Dice Proverbios 17 del versículo 15 al 24. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta finanzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. ¿Se dan cuenta cómo es muy práctica esta sabiduría? Si la ejercemos, miren mis hermanos, vamos a estar de lujo viviendo en este mundo. Amén. En muchos países del mundo, las personas culpables escapan de la justicia y eso trae una condición muy especial que vemos desgraciadamente como mucha gente, pues a menudo eh, vemos que los verdaderamente culpables no están en la cárcel.
Y muchas veces vemos cómo las cárceles están llenas de personas inocentes, muchas de las cuales nunca han sido juzgadas, ni siquiera condenadas. Entonces, como dice el versículo 15, absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece, abomina. ¿Por qué? Porque ambas son formas horribles de injusticia, mis amados. Son abominables para Dios y tienen un impacto perjudicial en la sociedad. Hoy podemos ver que tristemente en nuestro México se dan muchísimos casos de corrupción, de abuso, de injusticia. Hay mucha gente en la cárcel que no tendría ni por qué estar allí. O hay mucha gente que tristemente no puede, ¿cómo se llama? Ser juzgada por la cantidad de personas que están en un proceso y no reciben la condena. Y curiosamente ya cuando son condenados, pues ya pagaron mucho más tiempo del que deberían. Han estado encerrados más tiempo del que su propia condena les imputa. Entonces, estas son dos formas horribles de injusticia. El hecho de que una persona no sea juzgada a tiempo, no sea condenada a tiempo, o en su defecto sea encarcelada injustamente. Pues gran parte del problema es causado por el soborno. Tristemente vemos que la gente corrupta, la gente que no tiene el temor de Dios, el amor de Dios en su corazón, pues se deja sobornar fácilmente, se deja hacer cohecho y eso pues hace que la justicia sea prácticamente nula. Dice el versículo 23 que el malvado acepta soborno en secreto, con lo que tuerce el curso de la justicia. Miren, un abogado de un país en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Puede comentar fácilmente que si quieres que un caso llegue a los tribunales más rápido, sin la dilatación habitual, sin que se tarde lo normal, que normalmente aquí en México está en un promedio de entre 5 y 10 años para que un caso llegue verdaderamente al juez, pues tenías que, así te diría, hay que engrasar las ruedas, ¿no? Hay que ponerle aceitito a las ruedas para que giren más rápido. Obviamente esto es un eufemismo para soborno. ¿Qué te está diciendo? Engrasa con el dinero la velocidad con la que quieras que pase al juez tu caso. ¿Quieres salir rápido? Aporta más dinero. Vamos a sobornar a fulano, vamos a sobornar a sutano, tienes que traer más dinero para que lo repartamos, vamos a repartir dinero entre varios y vas a ver qué rápido se soluciona tu problema. Esto es soborno, mis amados hermanos. La lucha por la justicia es una responsabilidad seria que tiene que estar en nuestros corazones. Nosotros tenemos que levantar el estandarte de Jehová Sidkenu, de ese Jehová que es nuestra justicia. Y es responsabilidad nuestra también cuando vemos una situación de injusticia, que nosotros podamos levantar la voz, mis amados. Esto obviamente requiere un trabajo muy duro y podría conducir fácilmente al agotamiento. Pero el libro de los Proverbios, que como les vuelvo a comentar, es un libro de sabiduría muy práctica, está lleno de no solo conocimiento, sino de sabiduría muy equilibrada. Nos da la oportunidad de hacer las cosas correctamente, ni tan, ni muy. O sea, nos pone en equilibrio. El libro de Proverbios nos recuerda la necesidad de la familia y de los amigos. Dice ahí el versículo 17, en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Además de la familia, mis amados, los amigos, también la diversión es muy importante. De hecho, así lo declara el versículo 22, y es un versículo que se ha utilizado mucho hasta para predicar, para mostrar cómo Dios no está peleado con el que tú y yo seamos alegres, el que tú y yo vivamos de una manera realmente agradable. Dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído
seca los huesos. Por lo tanto, esta palabra nos enseña, mis amados, que no debemos tomarnos demasiado en serio nuestra condición. Necesitamos aprender hasta reírnos de nosotros, no ser tan adustos, no ser tan rectos, tan cuadrados propiamente, tan legalistas. Necesitamos verdaderamente ver la vida pues de una manera alegre. ¿Por qué? Porque la risa es como un entrenamiento interno, mis amados. Ejercita nuestra alma y la mantiene saludable. Cuando tú y yo somos capaces de reírnos hasta de nuestras propias situaciones, de cuando de repente decimos algo incorrecto, de cuando en ocasiones hacemos algo y nos sale mal y eso provoca pues como algo chusco. Nosotros tenemos que aprender a vivir de la manera en que la alegría esté siempre impresa en nuestras vidas. Hay que pedirle a Dios en todo momento que nos muestre lo que Él quiere que hagamos como individuos, como personas, pero también que nos muestre qué es lo que quiere que hagamos como iglesia, como comunidad, como ese cuerpo en Cristo que nos levantó y de Cristo que nos levantó para tener esa comunidad, esa comunión, esa coinonía, ¿no? Y de esa manera, para hacer que la justicia esté disponible para todos, que seamos capaces de levantar nuestra voz, mis amados, que nos ayude nuestro Dios Todopoderoso a mantener el equilibrio en nuestras vidas, al tomar nuestras responsabilidades en serio y aún así encontrando un espacio para la familia, para los amigos, para la diversión, para encontrar esos momentos curiosos que nos permitan sonreír a la vida. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos esas criaturas alegres. Dios no está peleado con el hecho de que nosotros podamos disponer de un tiempo de diversión, de esparcimiento. Obviamente la palabra de Dios también nos enseña cuáles son esos tiempos y cuáles son esas actividades sanas que vienen a traer bendición a nuestra vida. Amén. Porque muchas veces de ahí podemos desprender, bueno, pues entonces me puedo desbalagar un poquito y me puedo ir a ver qué hago desordenadamente. No. Recordemos que el libro de Proverbios nos enseña a ser siempre coherentes como somos hijos de Dios, comportarnos como hijos de Dios. Amén. Esa es la realidad. Ese es el equilibrio que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, mis hermanos. Por eso la gracia es justa, o la justa gracia es la que opera en nosotros. Ahora vamos a leer del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos, del capítulo 5, de los versículos 12 al 21, y vamos a ver cómo el Señor provee abundantemente de su gracia. Y eso es para bendición nuestra, mis amados hermanos. Vamos a leer Romanos 5, del 12 en adelante. Dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Di conmigo, todos hemos pecado. Esa es la realidad. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, por la gracia de Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por nuestro Señor Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que,
como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hermosa palabra, ¿sí o no? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué crees acerca de ti? ¿Cómo crees que Dios te ve? ¿Qué imaginas que Él siente por ti? La gracia significa que Dios nos ve como justos. O sea, vean lo que dice el versículo 19, que nos ha declarado justos delante de Él. La gracia nos ve de la manera en que tú y yo no nos podríamos ver, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ve justos delante de Él. Y tú y yo, honestamente, muchas ocasiones hemos sido muy injustos, no solo con los demás, hasta con nosotros mismos. ¿Cuántas veces te has exigido increíblemente mucho y te has lastimado respecto a esa exigencia? ¿Cuántos, honestamente, son perfeccionistas? Quieren siempre estar en lo mejor, hacer lo mejor, y eso muchas ocasiones pues nos lleva a tener un conflicto muy fuerte. Cuando llegamos a fallar, cuando no llegamos a hacer las cosas como lo proponemos en esa condición de injusticia para nosotros mismos, sufrimos. Y es por eso que viene depresión, viene desencanto, luego ya no queremos hacer las cosas, y de esa manera es como el enemigo nos quiere ver. Y por eso siempre hay señalamiento hacia nuestras vidas. Pero gracias al Señor y gracias a su gracia, Él nos ve justos delante de Él. Él pasa por alto muchas cosas que nosotros hacemos en injusticia por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo pasa de alto, porque Él ya descargó toda su ira por nuestra injusticia en Cristo Jesús. Ahora tú y yo venimos en ese plan de sustitución de vidas, de tu vida por la de Cristo, venimos a ser justos delante de Dios. Es un regalo, mis amados hermanos. La justicia divina es un regalo gratuito que viene propiamente de la gracia de Dios. Y es algo impactante leer el versículo 20 y 21, donde dice que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Todos y cada uno de nosotros sabemos cómo ha sido nuestra vida, hasta dónde hemos fallado, hasta dónde verdaderamente hemos pecado. Y la gloria sea para Dios. ¿Por qué? Porque aun cuando tu pecado fuere como, tan rojo como la grana, o sea, tan terrible tu pecado, pues allí en esa condición donde sobreabunda el pecado, donde hay un pecado excesivo, pues sobreabunda la gracia de Dios. A fin de que, así como reinó el pecado para muerte, pues ahora reine la gracia de Jesucristo para vida eterna. Y eso lo tenemos ya tú y yo. Es una bendición escuchar esto. Es una bomba espiritual la que estamos declarando en este momento, y que todos tenemos que aprender a reaccionar con un amén, Señor. Gracias, bendito Dios. Así sea. Cuando tú escuches algo que impacta tu vida, cuando tú escuches algo que la palabra de Dios trae con poder, con fuerza, con gloria, en ese momento tú tienes que aprender a arrebatar esa bendición y decir: Señor, yo acepto esto que tú estás hablando en tu palabra y te doy gracias, te doy la gloria, reconozco humildemente que lo que tú estás hablando viene a ser para mí de bendición. ¿Tú has pecado?
Por eso te preguntaba al inicio, bueno, hace un momentito, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Qué crees verdaderamente acerca de ti? ¿Cómo crees que Dios te ve? Entonces, cuando empezamos a ser justos y empezamos a hacer lo correcto en humildad, nos vemos como sabemos que somos, pero la gracia abunda sobre lo que habíamos pecado y la gloria de Dios se manifiesta en que ahora, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, Dios te ve justo, te da de su gracia, de su amor, ese don, ese regalo inmerecido, te lo ofrece para que ahora tú te veas de una manera diferente, para que tengas un sentido de pertenencia y tengas un sentido de identidad, de así como tú te veías antes, ahora en Cristo, ¿cómo te ves? Amén. Miren, Pablo comienza a profundizar más en la maravilla de la gracia y retrata dos reinos. Aquí en este pasaje nos describe perfectamente bien el reino de Adán y el reino de Jesucristo. Naturalmente, aclara que todos somos parte del reino de Adán. ¿Por qué? Pues porque somos de esa descendencia. Todos y cada uno de los seres humanos, tarde que temprano, podemos ver nuestra ascendencia hasta Adán y Eva. ¿Por qué? Porque de ahí sale todo linaje, toda nación, todas las personas, todos tuvimos nuestro origen en Adán y Eva. Fueron los dos primeros seres creados por Dios. Y por lo tanto, todos los demás seres humanos que hemos pisado la tierra, tarde que temprano, si vamos para arriba en nuestra ascensión, tendríamos que llegar obligadamente a Adán y a Eva. Bueno, entonces, como todos somos parte del reino de Adán, el pecado, la muerte y la separación de Dios entraron en el mundo a través de Adán y por eso ustedes y yo estamos en la misma condición. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando venimos a los pies de Cristo? Cuando aplicamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. En ese preciso instante, Dios nos considera nuevas criaturas. Nacimos de nuevo en el Espíritu. Y ahora vamos a ver la realidad de cómo es vivir en el reino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo también describe un nuevo reino que Jesús ha creado a través de su muerte y su resurrección. Y lo asombroso es que ahora ustedes y yo, quienes confiamos en Cristo, quienes creemos en el poder de la sangre de Cristo, somos transferidos del reino de Adán al reino de Jesucristo. Por eso siempre la misma palabra de Dios nos hace la referencia clara y yo lo comento constantemente. Tú y yo ya no pertenecemos a este mundo. Tú y yo estamos de paso por este mundo. Nuestra ciudadanía verdadera es el reino de los cielos. Y allí es a donde está nuestro hogar verdadero. Ahorita tenemos un domicilio físicamente aquí en la tierra, donde tú vives en este momento. Pero déjame decirte que tu hogar verdadero está en el reino de los cielos. Amén. Entonces, bajo esa condición, mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar viendo que hemos sido trasladados del reino de Adán, en donde reinaba el pecado, la muerte y la separación de Dios, y hemos sido trasladados o transferidos al reino de Jesucristo. Y hemos sido transferidos no por habernos ganado el derecho de estar en la lista de los buenos para Dios, sino simplemente por haber aceptado el don de la gracia de Dios que está siempre disponible a través de Jesús. Esa es la realidad. Pablo comienza a comparar la muerte que vino a través de Adán con la vida que vino a través de Jesucristo. Y su argumento clave es que la transgresión no puede nunca jamás compararse con la gracia. O sea, el pecado que tú y yo hayamos cometido jamás va a tener el peso específico que tiene la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y delante de Dios.
Esto lo tenemos que comprender muy claramente, mis amados, porque esta es la base de nuestra doctrina de justicia y de gracia. Amén. En última instancia, tanto la transgresión como la gracia solo se pueden poner en contraste, porque el regalo de la vida siempre va a ser increíblemente mucho mayor o más grande que la transgresión. Eso es lo que ganó Jesucristo para nosotros, el milagro de la vida. Ahora, la única similitud que podemos encontrar entre lo que es el pecado y la gracia, o la transgresión y la gracia, es que ambas afectaron a muchos, a muchísima gente, a todo el ser humano que ha pisado la tierra. Por lo tanto, tus elecciones de obedecer o no obedecer no solo te afectan a ti, sino también afectan a muchos otros. ¿Te has dado cuenta que cuando tú tomas una decisión respecto a algo, ya sea que obedezcas a Dios o no lo obedezcas, no solo te afecta a ti? ¿Cuántas veces hemos visto que afecta a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo? ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que una persona dentro de su espacio laboral, pues toma la decisión, por ejemplo, de robar? Voy a poner ese ejemplo. Obvio lo va a hacer a escondidas. No va a decir, me voy a robar esto y que sepa todo el mundo que yo me lo robé. No, eso lo va a hacer a escondidas, en lo oculto, en lo secreto, como dice Proverbios, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Que cuando la empresa se dé cuenta de la falta por el robo, pues obviamente no nada más te va a afectar a ti que robaste, sino va a afectar a todos, porque a todos los van a someter a juicio y van a tener que dilucidar quién verdaderamente robó, si se encuentra al culpable, y si no, desgraciadamente lo que están haciendo ahora las empresas, pues es que pagan todos por lo que se perdió. Y la persona que sin deberla ni temerla va a tener que ser afectada en su economía por lo que se perdió, por lo que te robaste. Ajá. Lo estoy poniendo como ejemplo. Entonces, afectamos a todos. Cuando tú tomas la decisión de ser infiel, pues no solamente te afecta tu vida personal, espiritualmente hablando con Dios, porque obviamente ahí tienes un lío con Dios. Afectas la vida de tu esposa, de tu esposo, afectas la vida de tus hijos. ¿Por qué? Porque hay consecuencias, muchas veces físicas, porque te pueden pegar una enfermedad venérea o de transmisión sexual, te pueden corretear a balazos si el marido o la persona que era la pareja o es pareja de con quien te metes se da cuenta, te pueden, bueno, te puede generar un problema físico grande. Pero vamos a ver el gran problema mayor, que es el espiritual, porque no solamente te afectas a ti, afectas a todas las personas que están a tu alrededor, porque le abres la puerta al enemigo para que entre y haga destrozos en tu hogar, en tu trabajo, porque no creas que nada más cuando la infidelidad entra a tu vida, solamente es para ti, entra para tratar de destruir absolutamente todo. Entonces, vemos cómo verdaderamente el resultado de tus elecciones afectan, ya sea positivamente o negativamente, a muchas personas que te rodean, no solamente a ti. También te puede afectar positivamente cuando tomas decisiones de obediencia, porque viene la bendición de Dios. La bendición viene a través de la obediencia, mis amados. Y si tú obedeces a Dios, si tú pones las cosas en el orden que Dios te establece, pues derramará bendición sobreabundante en tu vida. Y obvio que también se van a afectar a las personas que te rodean. Si tú eres bendecido de parte de Dios, obvio es que todos los demás van a experimentar eso. Y fíjense bien, lo podemos ver desde el inicio. Como resultado del pecado de Adán, pues muchos han muerto y todos los demás moriremos físicamente por el resultado del pecado de Adán.
Pero ahora, si lo comparamos eso, lo contrastamos con la obediencia de nuestro Señor Jesús, Él es el único que ha hecho posible que muchos, muchísimos, tuviéramos acceso a la gracia en la que permanecemos y ahora recibimos el regalo gratuito de la justificación y por lo tanto ahora viviremos eternamente y para siempre. Amén. Ya no vamos a padecer la condición de la segunda muerte. Entonces, el don o regalo gratuito no es como el pecado. Dice el versículo 16, el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables aún de muchos pecados. Todavía nos equivocamos mucho, todavía fallamos mucho, mis amados. Pero aún así, el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos delante de Él. Amén. Entonces, como podemos ver, también otro efecto de lo que sucedió con Adán es que la muerte reinó como resultado del pecado de Adán. Pero un solo hombre, Jesucristo, es el que ha podido y tiene la autoridad para invertir el proceso o revertir el proceso, para traer la justificación como ese don gratuito y permitirnos ahora permanecer en la gracia de Dios. Y ahora, en lugar de que reine la muerte, pues reinará la vida eterna. Amén. El pecado de Adán significa que todos estamos en el banquillo de los condenados. Un día, ¿verdad?, tendremos que pasar por ahí. Pero el acto de justicia de Jesús en la cruz hace posible también que Dios te considere justo y te dé vida eterna. Entonces vemos que la justicia de Jesús lleva a tu propia justicia. ¿Qué dice el versículo 19? Lo voy a leer en una versión que es la versión de El Mensaje. Dice, más que únicamente sacarnos de problemas, nos metió en la vida eterna. O sea, la gracia de Jesucristo, más que solamente sacarnos de los problemas que teníamos, más que eso, nos metió en la vida eterna. Ganó para nosotros esa bendición. Entonces, por uno solo que desobedeció a Dios, o sea, Adán, muchos pasamos a ser pecadores, toda la humanidad. Pero por uno solo que obedeció a Dios, o sea, Jesucristo, muchos serán declarados justos. Fíjense cómo es la situación. Por el pecado de Adán, todos somos pecadores. Se nos transfirió genéticamente esa ley. Pero en Jesús, muchos serán declarados, no todos, sino muchos serán declarados justos. Y solamente opera para los que venimos por fe a los pies de Cristo. Solamente así seremos declarados justos. De otra manera, no. Jesús ha hecho posible el don de la gracia de Dios a través de su muerte en la cruz. Y por lo tanto, el resultado de nuestro pecado es juicio y condenación. Pero ahora, como Él ya llevó ese juicio, Dios ya hizo juicio en la persona de Jesucristo y lo condenó a la muerte. Y luego, obviamente, viene la resurrección de Jesús, que es el poder que solamente Dios tiene para vencer el pecado y la muerte. Y ahora eso viene para hacer bendición. Si solo confiamos en la justicia y en la justicia por sí sola, pues eso sería lo que recibiríamos. Pero desde que Jesús murió en nuestro lugar, cuando se hizo ese intercambio de vidas, podemos no solamente confiar en la justicia de Dios, sino también ahora recibir el regalo de la justificación. Ya no eres tú el que te puedes justificar, sino que ahora es Dios el que te justifica. Dios puede ser justo y todavía absolverte de pecado. O sea, hay una gracia justa. ¿Cómo la ven? Jesús hizo posible la abundante provisión de la gracia y del don de la justicia de Dios. Ahora recibimos la justificación que trae a su vez vida y por eso somos constituidos justos. Recibimos la vida eterna
por Jesucristo nuestro Señor. Así lo dice el versículo 21. Entonces, todo esto es por gracia, para que nadie pueda llegar delante de Dios y decirle, yo me gané mi salvación, yo la pude comprar, yo hice todo lo que se necesitaba hacer para yo poder ganarme la salvación y vida eterna. Nadie podemos hacer eso, mis amados. Miren, aquellas personas que han sido como un pan de Dios, que son bien buenas personas, que le ayudan a atravesar a las viejitas las calles, que le ayudan a las personas mayores a ir hasta tirar su basura, que pagan sus impuestos a tiempo, que de verdad se pueden considerar muy, muy buenos, que no roban, que no dicen groserías, que, bueno, ya nomás les falta la aureolita, ¿verdad? Y poner sus manitas así y hacer su carita así. Por muy bueno que sea cualquier ser humano, nunca va a llegar al estándar que Dios puso para poder ganarnos el cielo. El estándar que Dios puso se llama perfección. Y nadie, por muy bueno que sea, por increíblemente bueno que sea, no puede llegar a ese grado de lo que Dios quiere para poder ganar la vida eterna, para poder ser perdonados. Y es por eso que nosotros necesitamos ese mérito que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario por obediencia, por santidad, porque Él, aun siendo tentado en todo, nunca pecó. Él, siendo inocente, ofreció su vida para el rescate de la nuestra. Él mismo dio su vida para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, mis amados. Por eso todo esto es por gracia. Entonces, tú y yo tenemos que permitir que estas verdades que hemos declarado penetren profundamente en nuestro corazón. Y por eso hoy te animo a que te veas a ti mismo como Dios te ve, que tú puedas tomar los anteojos de Dios, esos cristales o ese cristal con el que Dios te ve, y que tú puedas declararte como Dios te ve. Hermanos, nosotros somos justos delante de Dios, no por nosotros, sino porque Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu Santo, porque Él ha venido a ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Ahora, nosotros también tenemos que creer que cuando Dios te mira, se complace contigo por lo que Jesucristo ha hecho por ti. Así como cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, dice que se abrieron los cielos y que se oyó una voz hermosa que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, me complazco con él. Bueno, eso que declaró Dios en Jesucristo, ahora se ha venido a imputar a nuestra vida, se ha transferido para nosotros. Ahora tú puedes escuchar fácilmente que Dios dice exactamente lo mismo de ti. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Amén. Y la gloria sea para el Señor. Y ahora ya no tenemos que darle oportunidad a Satanás de seguirnos señalando, de seguirnos juzgando, de seguirnos, ¿cómo les puedo decir? Provocando que haya hasta menosprecio por nosotros mismos y de nosotros mismos. Él ya no tiene autoridad. Satanás ha sido vencido, mis amados hermanos. Él todavía quiere que tú tengas un sentimiento de culpabilidad, que tú tengas un sentimiento de condenación, que no puedas disfrutar de la vida eterna que ahora podemos ya vivir en Cristo Jesús, porque todavía vienes arrastrando el peso de tu pecado, el peso de tu injusticia. Ahora el Señor te ha hecho libre. Dice Juan 8:32, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esto que estamos conociendo, mis amados hermanos, es la verdad. Estas son las verdades que necesitamos que penetren en nuestro corazón profundamente, que se arraiguen,
para que cuando el enemigo te señale le digas: diablo mentiroso, tú no tienes parte ni suerte en mi vida. Diablo mentiroso, me quieres volver a condenar, pero Cristo me ha absuelto de mis pecados. Vamos a leer después en Romanos 8:1 lo que prediqué el día de ayer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. La gloria sea para el Señor. Entonces, cuando vengan a ti pensamientos de condenación, pensamientos de que todavía algo tú no estás haciendo correctamente, lo único que tienes que recordar es que Cristo te ha justificado y que ahora, como tú ya estás justificado, pues camina como una persona justificada. Si tú eres llamado hijo de Dios, camina como un hijo de Dios. Dios te está enseñando. Miren, mis amados, en algún tiempo yo estuve leyendo acerca y estudiando acerca de pensamientos de culpabilidad. Gracias, hermano. Estuve leyendo acerca de cómo nuestros prehispánicos, nuestros ancestros mexicanos, instruían a sus hijos. Ustedes saben que había un Calmecac y una escuela para personas que no eran de la clase alta. Obviamente a los hijos de la realeza, a los hijos de los reyes, los hacían que estudiaran de una manera especial y les enseñaban protocolos de cómo se tenían que dirigir a las personas, cómo tenían que atender asuntos especiales, cómo tenían que comportarse en las actividades delante de las personas. Y obviamente un príncipe tenía que comportarse como lo que era, porque si no, el rey lo mandaba a matar. Cuando el príncipe no se comportaba como su hijo, como príncipe verdaderamente, él podía ser muerto fácilmente, porque no estaba a la altura. Imagínense nada más. Ahora, ustedes y yo hemos venido a ser llamados hijos de Dios. El Señor nos ha dado esa potestad. Por lo tanto, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Ya somos justificados, ya hemos recibido salvación y vida eterna, hemos sido perdonados, hemos sido lavados. Mis amados, ¿qué más necesitamos para comportarnos como lo que Dios dice que somos? Debemos creer que cuando Dios nos mira, se complace con nosotros, se complace contigo por lo que Jesucristo ha hecho por ti. Y eso lo tenemos que entender bien, porque cuando tenemos ese sentido de identidad, cuando yo realmente me identifico con lo que Dios dice que soy, me comporto como lo que Dios dice que soy. Dios dice que tú eres santo y por lo tanto tú te tienes que comportar como santo, apartado del mal, apartado del pecado. De repente vamos a fallar, sí, eso es una realidad. Mientras estemos en este cuerpo físico, vamos a seguir fallando, porque este cuerpo, esta carne, de repente nos hace caer, de repente nos pide cosas que no necesitamos o que no debemos, y muchas veces le damos un poco de autoridad a nuestra carne y por eso caemos. Aprendamos a ya no darle autoridad a la carne, aprendamos a vivir en el Espíritu, mis amados, y de esa manera vamos a someter a nuestra carne fácil y rápidamente, y ni la vamos a sufrir. Amén. Entonces hay que darle gracias a Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en mi nombre. Dilo tú para ti. Gracias, Señor, por la muerte de Jesús en mi nombre, por mí. Gracias porque aunque merezco juicio y condenación, has posibilitado que sea justificado y yo reciba la justicia de Dios por la gracia de Jesucristo. Y todo esto como un don, como un regalo inmerecido. Amén. Esa es realidad. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos creído en un Dios de justicia y de gracia. Ese es el Dios todopoderoso en el que hemos creído. Ese es el Shaddai. Ese es el Dios en el que hemos depositado nuestra fe
y nuestra confianza, mis amados hermanos. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad. Amén. Ahí está la clave de todo esto. Y así vamos a seguir adelante. Dios nos va llevando cada vez más a una situación de libertad, en donde tú le vas a poder decir al pecado: sí quisiera regresar a mis mismas andanzas, pero ya no te necesito, ya no quiero, ya me di cuenta que vivo mejor sin estar drogándome, sin estar alcoholizándome, sin estar comprando compulsivamente, sin estar haciendo fechorías. Ahora vivo mejor porque vivo en paz, vivo con la gracia de Dios, vivo con el gozo de Dios. Ahora ya no necesito decir mentiras porque la verdad ahora impera en mi vida y me está haciendo libre. Ahora ya no necesito decir chismes o andar en el chisme. ¿Por qué? Porque Dios me ha enseñado que tengo cosas mucho más importantes que hacer en Cristo que andar de chismoso. ¿Verdad? Dios me ha enseñado que si sé chismear, pues entonces mejor me pongo a predicar, ¿verdad? Llevar la palabra de Dios en vez de llevar los chismes de aquí para allá. Mejor llevemos la palabra de Dios y de esa manera traigamos a la gente a los pies de Cristo. Y así es como tenemos que operar. ¿Qué les parece, amados hermanos? Yo sé que el Señor nos ha dado este día algo glorioso con lo que podemos enfrentar al enemigo de nuestras vidas, a nuestro Yetzer Hará, al demonio, a Satanás, al mundo y a nuestra carne. Hoy somos libres en Cristo Jesús para recibir las bendiciones espirituales que Dios ha preparado, y entre ellas está la justicia y la gracia. Esas son las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. Acéptala. Levanta tus brazos al cielo y dile: mire, Señor, aquí estoy. Hoy recibo en el nombre de Jesús la gracia, recibo la justificación, recibo tu justicia, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos.